Vota un 1,26, 9.390 puntos. Alexis Ortega, Finagentes Gestión, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ya ha sido una jornada de bancos centrales, de banqueros centrales, de banquera central, de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que lo primero que hace es volver a Forward Guidance y asegurar subidas de tipos ya en el mes de julio. Sí, yo creo que en cierto modo es el papel que ahora mismo están jugando prácticamente todos los banqueros centrales. Es un poco el mismo papel del propio Powell, que de alguna manera amenaza que puede haber más subidas de tipos de interés. Lo único que pasa es que, claro, en Estados Unidos el mercado no acaba de creérselo del todo, y de momento en Europa pues parece que en cierto modo sí ven que pueda haber una subida más de tipos de interés. Están muy bajos los tipos de interés, se empezó a subir demasiado tarde o mucho más tarde que en Estados Unidos, y por lo tanto es lógico que pueda haber un margen, pero desde luego queda la incógnita de qué es lo que está pasando a nivel económico en Europa, puesto que los datos de expectativas y los datos del sector manufacturero y ahora mismo incluso hasta del sector servicio, que hasta ahora parecía que era el único que tiraba hacia adelante, pues están viendo problemas y por lo tanto de alguna manera se hace mucho más, o se diluye, digamos, un poco la expectativa de una recuperación económica. Vamos a escuchar a Christine Lagarde porque precisamente y al final de todo este discurso ha querido dejar este mensaje sobre la mesa. We need to carefully evaluate the strength of policy transmission in order to avoid an error in calibrating policy in either direction. So in conclusion, it will not surprise you if I say that monetary policy currently has only one goal: to return inflation to our 2% medium-term target in a timely manner, and we are committed to reach this goal come what may. As the author Helen Keller wrote, our worst foes are not belligerent circumstances, but wavering spirits. We have made significant progress, but faced with a more persistent inflation process, we cannot and we will not waver. Of course, we wish, but we cannot declare victory yet. Nos gustaría, pero no podemos todavía declarar la victoria. ¿Hasta cuándo va a durar esta guerra contra la inflación? Pues mucho me temo que la victoria es verdad, tiene razón, no está para nada ganada. La inflación subyacente pues está creciendo a niveles que en este momento son compatibles con crecimientos del 6%, y eso prácticamente significa, o sea, de una manera estructural, me refiero si medimos los incrementos mensuales que se están produciendo en este momento, alrededor del 0,30, 34, 35, eso significa una inflación estable del 6%, y eso es el triple del objetivo que tiene el Banco Central Europeo. Yo lo que creo es que en cierto modo los banqueros centrales están ahora un poco con la filosofía del converso. Después de haber negado la existencia de una inflación, ahora quieren pues un poco compensar el haber pecado por defecto, ahora quieren pecar por exceso. La verdad es que vamos a ver qué es lo que pasa si de pronto la situación se desacelera de una manera muy importante y empezamos a hablar de otras cosas. Ahora mismo me viene muy bien a la mente algunos analistas que hablaban de que había que despedir 1 millón de personas en Estados Unidos para controlar la inflación, pero desde que la bolsa empezó a caer, de alguna manera ya empieza a decir que no, que hay que cuidar un poco el crecimiento económico, etc. Yo creo que en el fondo lo que estaba queriendo decir que lo que necesitaba la economía es que entre el millón de despedidos no estuviera él. En cuanto estuviera él, pues obviamente de alguna manera ya había que empezar a preocuparse. Esa es un poco la filosofía que hay en estos momentos por parte de los banqueros centrales. Los banqueros centrales en este momento deberían disponer de más políticas que no puramente la monetaria. Necesitan de una colaboración fiscal, y esa colaboración fiscal no la están teniendo, y quizás no la están teniendo porque en el fondo ellos son cómplices de esta situación en la cual los gobiernos no están haciendo absolutamente nada. Acostumbrados a unos costes financieros excesivamente bajos, pues han derrochado todo lo que había sobre la mesa, y de alguna manera los banqueros centrales ahora mismo, cargados de un montón de deuda que prácticamente es difícil que puedan pagar, de alguna manera son en estos momentos rehenes de los propios gobiernos, y por lo tanto de alguna manera lanzan este mensaje un poco con la idea de que cale y acabe la sociedad civil pues resolviendo el problema vía una actividad económica mucho más débil. La verdad es que cuando sus puestos de trabajo estén en peligro, a lo mejor es cuando empezarán a preocuparse de otra cosa.
Precisamente, y otro de los mensajes que ha dejado Lagarde sobre la mesa es este contra las empresas. Sensitivity analysis by ECB staff underlines the risks we would face if firms tried to defend their margins instead. For instance, if firms were to regain 25% of the lost profit margin that our projections foresee, inflation in 25 would be substantially higher than the baseline at almost 3%. Esto de la barinflación, de la grit inflation que están acuñando ahora los banqueros centrales para también hablar sobre o para echar culpas a la empresa de la situación actual que tenemos con los precios, ¿tiene algún sentido o es simplemente echar balones fuera? No, pero aquí muchos analistas deberían pedir disculpas. En cierto modo le hemos reído las gracias a los banqueros centrales. Constantemente nos hemos centrado con que la inflación era un problema de las cadenas de suministro, de los márgenes empresariales, de los costes salariales. No. La inflación ha sido, el origen lo ha tenido en una perversión del dinero por parte de los banqueros centrales durante la pandemia. Se dedicaron a imprimir de la nada un montón de dinero, se dedicaron a expandir la oferta monetaria de una manera muy importante, azuzaron a los gobiernos a gastar lo que no había ni siquiera en ningún sitio, y realmente lo que estamos haciendo la sociedad civil a través de los incrementos salariales y las empresas de los incrementos de los precios no es más que protegerse de la pérdida de valor del dinero que han generado los gobiernos y los bancos centrales. Pero claro, como de alguna manera le hemos reído la gracia y hemos estado diciendo constantemente esto, pues ellos siguen un poco pensando que van a seguir convenciéndonos. No. El problema lo habéis creado vosotros y ahora no queréis resolver. Y ahora la mejor manera es decir, pues que el cambio climático. Ahora en este momento el cambio climático va a ser el responsable de todo. Desde la muerte de Kennedy hasta el problema que hemos tenido con el submarino Titán en visita al Titanic. Cosas de los absurdos de esta situación en donde los analistas no cumplen su papel. El papel de los analistas es vigilar al Estado. Estar de la parte civil y de la sociedad civil. Vigilar al Estado. Hemos estado protegiendo al Estado y ahora precisamente lo único que nos queda es protestar y echar las culpas a la sociedad civil de todo esto. Hoy también hemos visto cómo ha hablado Pierre Bunch, el que es gobernador del Banco de Bélgica, y ha dejado, bueno, lo primero que ha dicho es que el Banco Central erró en su camino a la hora de emprender acciones contra la inflación y sobre todo ha dejado una de las cuestiones que es la que más me interesa tocar en este momento y es que ha hablado que si la economía es débil pero la inflación se mantiene sobre el 2-3%, no habría que endurecer más la política monetaria para no provocar una recesión más severa. Mover este objetivo al 2-3%, dejar ya de lado ese 2%, esas primeras voces, ¿tienen algún sentido? Y deberían escucharlas los gobernadores. Bueno, no sé, cuando no logras conseguir un objetivo, cambiar el objetivo no me parece una idea original. De hecho, el 2% yo creo que es un objetivo absolutamente perverso de estabilidad de precios. Un 2% de incremento de los precios significa que cada 40 años se duplican los precios. Eso no tiene sentido, eso no es estabilidad de precios. Pero como no han podido ni siquiera resolver este asunto, pues entonces ahora lo mejor, en vez de llevar adelante los procesos de ajuste que se necesitan, pues lo mejor es mover el objetivo para que parezca que lo hemos resuelto el problema. Es una declaración de derrota. Moverlo al 3% es una declaración de derrota de los banqueros centrales en su único cometido. Están intentando hacer que cumplan no cumpliendo. Bueno, un buen intento. No sé si es lógico. Hemos estado también durante esta tarde de esa comparecencia de Jeremy Hunt, el canciller del Reino Unido Alexis, en Bruselas. Allá ha estado con Mairead McGuinness, la comisaria de Servicios Financieros, y ha dejado este mensaje sobre la mesa en la rueda de prensa posterior. We have a particular responsibility to work closely with the EU to make sure that both sides are doing what it takes to make sure that we have that stability that is so important when there are so many difficult events going on around the world. We see this very much as not the end of a process, but the beginning. We think the enhanced dialogue it will make possible will make a real and tangible difference on both sides. And we also totally agree with you
Commissioner McGuinness, that we have shared objectives and cooperation is absolutely essential. So I think it's an important day for all of us. Bueno, ha hablado Jeremy Hunt durante esta comparecencia de ese punto de inflexión, relaciones Londres-Bruselas, Reino Unido-Unión Europea. ¿Se está asumiendo que el Brexit fue un gran problema y que el Brexit es parte de la culpa de, por ejemplo, la situación que estamos viviendo en el Reino Unido? ¿Cómo esas subidas de tipos que ha llevado a cabo el Banco de Inglaterra no están teniendo el mismo efecto sobre la inflación que en otros territorios? Bueno, es probable. Lo único que pasa es que el tema de la relación entre Europa y el Reino Unido es una situación muy complicada. Yo creo que parte del hecho de que durante muchísimo tiempo los políticos británicos, en vez de asumir las culpas de sus errores, lo único que decían era que todo era culpa de Europa. Entonces, luego más tarde pusieron a la población enfrente de una decisión, y era lógico que la población en un determinado momento dijera, hombre, si nuestros problemas vienen de Europa, pues mejor nos vamos. Lo que el Brexit realmente ha constatado es sencillamente que los problemas que tenía la economía británica no tenían nada que ver con Europa, ni con la pérdida de soberanía, ni con Bruselas, ni con nada, eran problemas propios. Y la verdad es que de alguna manera ha sido una ventaja tener esta especie de experimento, descubrir que realmente los problemas del Reino Unido los habían provocado los propios británicos y su manera de gestionar la economía. Y por eso le digo que cuando pusieron a los británicos delante de la situación, pues aceptaron el reto que los propios políticos le habían dicho. Y ellos lo han hecho y ahora están delante del propio espejo. Siguen teniendo tantos o más problemas que perteneciendo a la Unión Monetaria, o a la Unión Europea, perdón, a la Unión Monetaria nunca pertenecieron. Por lo tanto, de alguna manera... Sí, ¿Dime? Termine. No, básicamente que para mí es una cierta ventaja, puesto que de alguna manera ha puesto a todo el mundo delante de la realidad. Y eso es lo único importante en este momento. Pues mirarse al espejo, que nunca está de más. Alexis Ortega, director general de Finagentes Gestión, muchas gracias por haberse acercado a Negocios Televisión esta tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nosotros, breve pausa para publicidad.